En esta rara y extraña historia conocemos a Nancy, a su esposo Fred y a su hijo Harry, y juntos son la familia Vanderwood. Y esta historia comienza en la casa de Nancy, donde no encuentra unos aretes, así que culpa a Candy, la chica que le ayuda con el hogar, pero Candy confiesa que ella únicamente se comió el pastel de Harry, y por ese motivo decide darle unos días de descanso, causando la molestia del niño, que estaba muy hallada a ella. Fred, al llegar a casa, continúa junto con su hijo Harry la construcción de una maqueta con todos sus detalles de casas, caminos, etc. A la hora de la cena, Fred le dice a su esposa Nancy que en la semana saldría para Frankenmuth por cuestiones de trabajo, y en la escuela de su hijo Nancy platica con David Delgado, un profesor de la escuela, diciéndole que tiene sospechas que su marido le es infiel. Nancy continúa angustiada porque no ha podido encontrar el arete que le hace falta, así que decide entrar al lugar donde su esposo hace una gran y hermosa maqueta del pueblo en donde viven, encontrando una dirección en sus pantalones. Y para variar, Fred tiene que salir nuevamente a Grimpen por 3 días, ocasionando que Nancy dude más de él. Así que decide volver a su taller de maquetas para averiguar algo que pueda confirmarle sus sospechas que su esposo le está haciendo infiel. De pronto se mira como si ella estuviera dentro de la maqueta, siendo esto un terrible sueño. David es maestro de taller de carpintería, sospechando que uno de sus alumnos sufre del maltrato familiar. Nancy se cita con David para pedirle su ayuda, ya que está decidida en descubrir la verdad de que su esposo le está ocultando algo, realizando un plan juntos. Así que David decide ir a consulta con Fred, que es un oftalmólogo, para checarse la vista, pero únicamente es por causas del plan que tienen. Después de ser revisado, él solicita ir al baño, pero únicamente es para dejar la ventana semiabierta, saliendo del consultorio muy nervioso y asustado y a toda prisa, reencontrándose con Nancy, pero David le dice que no puede continuar con su plan, pero estando solos en el auto, David decide besarla, a lo que Nancy le corresponde, logrando convencerlo de que siga con el plan que tienen, llegando los dos al consultorio, entrando por la ventana, buscando algo que pueda comprometer a su esposo. De pronto Fred recibe una llamada de uno de sus pacientes y la cita en su consultorio, ya que uno de sus hijos había sufrido un daño en el ojo. Mientras Nancy continúa buscando, logrando abrir su caja fuerte, donde encuentra varias tarjetas de crédito y varias fotos de distintas casas. Pero Fred y el paciente han llegado a su consultorio, dándole la información David a Nancy para que se apresure y salir por la ventana lo más rápido posible, mientras Fred revisa la vista del chico y Nancy logra salir sin ser descubierta. Estando completamente extasiada por la adrenalina, Fred termina de consultar al chico y se entera que su esposa le ha estado mintiendo con un supuesto viaje que según ella realizaría. Mientras Nancy, excitada por la situación, se acuesta con el maestro de la escuela, pero es interrumpido su momento de placer por un padre de un alumno, ocasionando que Nancy se excite más. Y Fred revisa su oficina y encuentra algo que Nancy había olvidado ahí dentro, mientras que ella se sigue soñando dentro de la maqueta, y Fred confirma que su esposa le ha estado mintiendo sobre sus viajes. Con la poca información que tiene, Nancy decide seguir investigando, pero Fred le muestra lo que ella había dejado en su consultorio, pero en vez de enojarse con ella y discutir, Fred le dice que tiene que olvidar todo y comenzar nuevamente, un borrón y cuenta nueva. Pero Nancy ya no siente la misma emoción al estar íntimamente con él, recordando los momentos al lado de David, ya que en realidad ella es la verdadera mujer infiel, ya que Nancy quiere estar con él y quiere separarse de su esposo, pues se siente encerrada en una jaula de oro donde tiene todo, pero no es feliz. Pero tampoco quiere perder a su hijo Harry, así que David le dice que si quiere estar con él, tiene que abandonar a Fred. Aprovechando que Fred tiene que viajar a Grimpen, y David lo seguiría a todos lados para descubrir si le está haciendo infiel a Nancy y pueda separarse de él. Nancy y David siguen a Fred a todos lados, como detective privado, tomando fotos y videos a cada lugar en donde él entra, dando con el hotel y el número de habitación en donde se hospeda, yendo a un bar para tomar una copa, mientras Nancy entra a la habitación para buscar entre sus cosas, en las cosas que él había comprado.
Fred está a punto de irse, pero es interceptado por David para invitarle una copa y hacer más tiempo, y aunque Fred no lo conoce, él decide rechazar esa copa y se marcha, dándole la información a Nancy que él ya se va para su habitación. Así que Nancy se marcha, pero esta vez sin dejar ningún rastro. Pero por poco se encuentran en el pasillo. Al sonar su teléfono, Fred reconoce el sonido, pero al acercarse, Nancy ya no está en ese lugar, logrando salir a toda prisa, mostrándole a David lo que había descubierto, cachondeando dentro del auto hasta el amanecer. David quiere quedarse con la chica, pero para eso necesita pruebas contundentes para que Nancy pueda separarse de su esposo. Y Nancy descubre algo extraño en la maqueta que Fred construye con tanto detalle, que las casas de la maqueta fueron hogares de unas de sus víctimas, encontrando planos y direcciones, descubriendo que ya han sido varias las víctimas, que habían sido reportadas como desaparecidas y después encontradas muertas, mientras David le sigue el rastro hasta llegar a una casa en medio del bosque. Pero al querer obtener pruebas precisas, decide entrar cuidadosamente a la casa y Nancy le marca para advertirle que él puede estar en peligro. Al entrar a la casa, David quería encontrar a Fred haciéndole infiel a Nancy con otra mujer, pero con lo que en verdad se encuentra es con algo más aterrador, ya que lo mira descuartizando a una chica. Y al ser descubierto, los dos comienzan a pelear e intenta ahorcar a David, pero Fred sufre de una puñalada en el abdomen. Y David intenta escapar, pero es alcanzado por Fred, pero es apuñalado nuevamente, cayendo malherido hacia el lago. David, para borrar alguna evidencia, decide bañarse en el lago y quemar su propia ropa, llegando con Nancy para confesarle que Fred era un asesino, pero que ahora se ha marchado, y que ella está a salvo, pero la realidad es otra. Y David le dice que tienen que escapar juntos, pero Nancy le dice que tiene que quedarse por el Festival de los Tulipanes y que no se pueden ir así como así, y que ocultarían lo que ha sucedido, continuando después con sus vidas como si nada hubiera pasado, pero David sigue soñando a Fred. Así que decide desocultar un arma que tiene escondida en su jardín. Después de unos días, Harry comienza a preguntar por su padre, llegándose el día del Festival de los Tulipanes, que todo el pueblo había estado esperando. Y Nancy se entera que uno de sus amigos han visto a Fred caminar por las calles. De pronto comienza el tan esperado desfile de los tulipanes. Y Nancy cree haber visto a su esposo en medio de la gente, así que decide mejor irse. Pero no solamente ella, sino que también David ha logrado verlo, llevando su arma para acabar de una vez con él. Y Nancy decide ir por su hijo para irse del lugar, ya que está muy nerviosa y asustada, llegando hasta su casa, pero David los ha seguido hasta allá para confesarle que él había apuñalado a Fred y que lo había dado por muerto. Pero David no puede vivir con esa culpa, así que intenta llamarle a la policía para confesarlo, pero Nancy no se lo permite, empujándolo, cayéndole una televisión encima en la cabeza, comenzando a sangrar. Nancy busca a su hijo Harry mirándola afuera, pero lo mira al lado de su padre Fred, que decide mandarlo hacia el auto. Fred se siente desilusionado de ella, ya que él siempre había querido darle lo mejor a ella y a su hijo, pero aún así le pide volver a empezar una vez más, con un nuevo borrón y cuenta nueva, yendo hacia el auto para volver a casa. Pero Harry mira que las cosas no andan bien, al mirar que su madre está sangrando. Estando la familia rumbo a casa, Nancy obliga a Fred a detener al auto, diciéndole a Harry que tiene que correr a toda prisa, mientras ella le apunta con una pistola. Discutiendo, al querer pegarle a Nancy, le dispara en la cara, pero Fred no la dejaría irse tan fácilmente. Harry mira que su madre y su padre están peleando, así que él intenta detenerlo, pero es aventado hacia el suelo. Y Nancy aprovecha la distracción para golpearlo con su zapatilla hasta acabar con él, hasta acabar con su esposo. Y al regresar a la casa, David ya no se encuentra en ese lugar, o posiblemente David nunca existió. A salvo y feliz.